Hoy trataré un tema que es muy útil e interesante para quienes buscan ayuda psicológica o que incluso ya la reciben. Y digo esto porque les puede permitir entender mejor por qué no hay avances a la velocidad que esperan, o también les puede permitir entender en qué consiste una terapia breve o qué hace que una terapia sea breve. También hay que mencionar que uno de los factores que pueden resultar más agotadores para las personas que toman terapia psicológica es la cantidad de sesiones que deben llevar, y digo agotador tanto en el aspecto mental como económico. Sin embargo, es también importante reconocer que a lo largo del desarrollo de los modelos de terapia psicológica, desde hace algunas décadas se busca realizar tratamientos efectivos en el menor tiempo posible. Se ha investigado en esa dirección y definitivamente se han obtenido buenos resultados. En dichas investigaciones se solía tomar como referencia un máximo de 10 sesiones, habiendo casos en los que se logra incluso en menos de la mitad de sesiones los cambios esperados. Así que ahora me propongo repasar cuáles son los factores y criterios que pueden hacer que una terapia dure menos, por lo cual me basaré en los modelos de terapia que empleo para trabajar, que son las terapias breves sistémicas. Vamos con el número 1. Establecer objetivos realistas y medibles. Este aspecto es fundamental definirlo en la primera sesión con el cliente. Toda persona que asiste por voluntad propia a una terapia tiene expectativas acerca de esta, y son estas las que lo motivarán y le darán la fuerza para caminar en una dirección determinada. Sin embargo, es labor del profesional, en primer lugar, identificar claramente cuáles son dichas expectativas u objetivos con la terapia, y luego analizar qué tan factible, qué tan posible es alcanzarlas en un tiempo breve, de tal manera que se le puede brindar un panorama claro al paciente o cliente, de lo que es alcanzable en plazo corto y de lo que no, y así ajustar sus expectativas a la realidad. No se puede ilusionar a una persona con algo irreal, porque cuando no lo haya alcanzado se sentirá peor consigo misma y decepcionada del apoyo profesional. Por otra parte, es necesario establecer indicadores con los cuales se pueden medir los avances o cambios, y con esto me refiero a definir conductas o acciones que la persona podrá realizar y que serán indicadores de que ha progresado en la lucha contra su problema, o también pueden ser la disminución o eliminación de síntomas que generan dicho sufrimiento. Esta es la manera más clara de finalmente saber si todo el esfuerzo de la terapia fue inútil o fue útil. Ahora veamos el número 2. Revisión de las soluciones intentadas. El concepto de soluciones intentadas en las terapias breves es fundamental, más aún si éstas tienen una cierta inclinación basada en la teoría de resolución de problemas, teoría principalmente desarrollada en el Mental Research Institute, más conocida como MRI. Las soluciones intentadas son todas aquellas acciones que la persona ha hecho con la mejor de la intención para acabar con su problema, pero que no solo que no han servido, sino que en muchas ocasiones hacen que el problema persista en el tiempo. Por ejemplo, personas que dan grandes sermones a sus hijos durante muchos años y lo siguen haciendo como si albergaran la esperanza de que por alguna cuestión mágica en algún momento ese sermón, que es el mismo hace muchos años, llegará a funcionar. Pero en el fondo el sermón ya es parte de un circuito de interacción problemática y no cambiará absolutamente nada. De tal manera que el terapeuta sistémico breve tiene que identificar todas aquellas soluciones intentadas para evitar recorrer una lógica o un camino que la persona ha recorrido tantas veces sin obtener resultados. El terapeuta tendrá la capacidad de identificar cuál es la lógica que usa la persona y que encierra la mayoría de sus acciones, de tal manera que deberá plantear una lógica nueva de acción. A veces estas propuestas pueden ser paradójicas. La identificación de soluciones intentadas permite no repetir lo que el cliente ya hizo y no funcionó, de tal manera que no se pierde tiempo haciendo algo que en realidad ya se intentó. El número 3 es la focalización. Este es un elemento clave para que una terapia sea breve, y por focalizar me refiero a identificar y delimitar bien un problema. Y en los casos en que una persona traiga muchos problemas a la vez, se necesitará priorizar uno o dos de ellos para empezar. Cuando una terapia psicológica no se realiza con una focalización, muchas veces se corre el riesgo de divagar entre un problema y otro, y el tiempo pasa y las sesiones avanzan y se han conversado de muchos problemas o de muchos temas, pero no se ha atendido de manera efectiva a ninguno de ellos. Manejar correctamente esta situación es responsabilidad exclusiva del profesional, porque en el caso del paciente o consultante es entendible que muchas veces sea un poco divagante en sus temas o problemas debido al mismo sufrimiento que padece. De tal manera que en este punto es el especialista quien debe propiciar la focalización y no perder de vista el problema o problemas priorizados, para intervenir de manera rápida sobre ellos y hacer el seguimiento a dicha evolución.
resolverlos en el menor tiempo posible y así poder pasar a otros pendientes. El número 4 tiene que ver con el manejo de las resistencias al cambio. En las terapias breves sistémicas se deberá tener presente que las personas que asisten a terapia psicológica pueden tener diferentes actitudes o disposiciones frente al proceso. Por ejemplo, las personas colaboradoras son un tipo. Otras, las personas que quieren colaborar pero no pueden. Otro tipo. Las personas que no colaboran o que abiertamente se oponen. Y finalmente, las personas que no son capaces de colaborar ni de oponerse deliberadamente. En cada uno de estos casos, la manera de plantear el diálogo y el diseño de las tareas será diferente, para que éstas no representen una mayor frustración para el cliente, sino que sea una oportunidad para superar su problema. En cada uno de estos casos, el terapeuta deberá manejar diferentes estrategias de diálogo. Recordemos que un manejo inadecuado de las resistencias del cliente pueden generar que finalmente nunca inicie su proceso de cambio. El número 5 es el uso del diálogo estratégico. El terapeuta debe preguntar antes que afirmar, pedir confirmación antes que sentenciar, reconocer que el paciente es experto en el conocimiento de su propia vida y de cómo ha estructurado su realidad, de tal manera que más que imponerle sus interpretaciones, el terapeuta debe preguntarle de manera recurrente si lo está comprendiendo correctamente, y de no ser así que lo corrija. De esto nace la famosa frase que hasta se ha convertido en el título de un libro, corrígeme si me equivoco, y que el especialista debe usar con buen criterio. Evocar antes que explicar, lo cual tiene que ver con que las imágenes mentales o ideas que el mismo paciente tiene acumuladas en su mente suelen ser más potentes que los sermones o discursos que el terapeuta pueda darle, de tal manera que el especialista deberá saber usar de manera oportuna y guiada dicha información que ya está acumulada en el cerebro del paciente para hacer que éste tenga más disposición al cambio y se muestre más motivado a partir de sus propias ideas. Actuar antes que pensar, porque en toda terapia breve sistémica se prioriza lo que el consultante puede hacer fuera del consultorio. Por tal motivo, que muchas veces se asignan tareas que deberá cumplir la persona. Dichas tareas obedecen a una estrategia que el especialista habrá diseñado a medida del problema y dentro de las posibilidades de la persona, evidentemente. Así, al ejecutarlas, el cliente verá su problema de otra manera. Recordemos que muchos problemas psicológicos se solucionan no solo por pensar diferente, sino principalmente por actuar diferente. Las terapias breves en ese sentido hacen mucho énfasis en la acción, más que en el diálogo. El número 6 tiene que ver con operacionalizar los patrones de conducta en lugar de interpretar. El terapeuta tiene que tener una descripción muy clara de cómo en el presente, principalmente en el presente, funciona la conducta o interacción problemática del cliente y evitar hacer interpretaciones infundadas, más aún si éstas se basan en el pasado. En este sentido, las terapias breves priorizan el funcionamiento actual de un problema psicológico y no tanto su origen, que puede datar de hace varios años. Y es que en estos modelos de terapias asumimos que un problema psicológico, al retroalimentarse constantemente de información con el paso del tiempo, va cambiando y el problema psicológico actual no será exactamente igual al momento de su origen, de tal manera que remontarnos al pasado será inútil en ese aspecto y solamente consumirá mucho tiempo de las sesiones. Además, hay que tener en cuenta que no podemos operar en el pasado ni en el futuro, solamente tenemos el presente como la oportunidad para hacer cambios o activar recursos personales. Eso no quiere decir que no se hable nunca del pasado también. En ocasiones es necesario hablar, que el cliente hable y diga algo acerca de su pasado. Sin embargo, no es el foco principal de información para una terapia breve. El terapeuta en este sentido debe saber la frecuencia con la que ocurre el problema, el horario, lo que la persona hace mientras pasa, lo que piensa, qué personas están involucradas en el problema, cómo dichas personas pueden colaborar al mantenimiento del problema, entre muchos otros detalles que forman parte de ese engranaje perfecto que es esta circunstancia o este problema psicológico o interaccional. Hacer todo esto permite tener un panorama claro para insertar pequeñas modificaciones, mientras que interpretar posibles causas del problema puede facilitar que se recomienden o se digan cosas que a fin de cuentas sean inútiles y que reflejen más las creencias o valores del profesional, pero no la realidad del cliente. Con esto llego al final, nos encontramos en un siguiente capítulo, se despide Walter Vargas. Si quieres agendar una sesión psicológica con nosotros, escríbenos al WhatsApp del número que figura en pantalla.